Hermanos, pues contento de estar con vosotros después del descanso veraniego, en el que hemos podido disfrutar un poco de, algunos al menos, ¿no? Habréis podido disfrutar de vacaciones, los escolares seguro que unas buenas vacaciones, los demás pues está por ver, pero por lo menos es el objetivo, ¿no? Empieza la vuelta al cole, empieza la vuelta al trabajo y como apuntaba Emilio, la reflexión en esta tarde sigue, en esta mañana, sigue la continuación que vamos viendo acerca de la epístola que Pablo escribe a los Efesios, en este caso en el capítulo 6, versículos 5 al 9. Como apuntaba Emilio, habla el texto explícitamente acerca del creyente y el creyente en el trabajo. Ha hablado previamente del creyente en el matrimonio, los papeles los roles del hombre, del esposo, de la esposa. Ha hablado de las relaciones entre padres e hijos. Y el apóstol Pablo no obvia un asunto que es de vital importancia, y es la relación del creyente en su entorno laboral como servidor o como servido, porque nos movemos en esos dobles roles, en esas dobles disyuntivas. El espacio de trabajo es un espacio que hay que considerar que es muy importante, porque pasamos gran parte de nuestro tiempo, lo invertimos ahí, y gran parte no solo de nuestro tiempo, sino también de nuestras energías, nuestra vitalidad. A veces, aunque no sea mucho esfuerzo físico, llegamos a casa de vuelta de una jornada laboral y llegamos a veces devastados por las circunstancias que imperan en nuestro centro de trabajo. Vamos con más o menos ilusión al mismo, y con frecuencia el mundo laboral no es fácil, la convivencia con jefes no es fácil, la convivencia con empleados no es fácil, con compañeros, con clientes, con profesores, con alumnos, etcétera, etcétera. El ámbito de la relación laboral interpersonal es muy grande, muy amplio, ¿no? Pero la reflexión en esta mañana yo quisiera hacerla un poco más allá, porque quizás alguno dice, bueno, yo no estoy trabajando, soy estudiante, yo soy jubilado, y entonces esto ya no va conmigo porque me salgo de este marco de referencia que es el mundo laboral. No, es mucho más amplio y podemos sacar principios del texto amplios, como digo, porque podemos aplicarlo a las dinámicas que se generan entre servidores y servidos y viceversa. Y de esta manera, si nos contemplamos en nuestro día a día, vamos cambiando de rol muchas veces. Empezamos por la mañana preparando el desayuno en la familia y somos los servidores. Ahora después nos sirven en nuestro trabajo y vamos cambiando nuestro rol como servidores o servidos en los diferentes momentos del día. Por tanto, es de aplicación para cada uno de nosotros. Cuando estamos moviéndonos en la vida social en la que el Señor nos ha puesto, pues desarrollamos estos dos papeles con mucha fluidez. En nuestro propio entorno familiar, a veces somos los que sirven y a veces somos servidos. ¿Y qué diremos del contexto de la Iglesia? Muchas veces estamos sirviendo y otras veces somos servidos. Así que los papeles los intercambiamos y a veces incluso desarrollamos el mismo papel a la vez. Por ejemplo, si estamos desarrollando un trabajo en el que tenemos un equipo de personas que trabajan bajo nuestra autoridad y a la misma vez nosotros estamos teniendo que rendir cuenta a alguien que está por encima. Estamos siendo servidos de alguna manera por los que están aquí y estamos teniendo que rendir cuentas a los que están por arriba. Así que no es fácil que digamos yo soy un siervo y yo soy un amo, sino que se intercambian los papeles. Lo cierto es que en esta dinámica, yo el título que proponía era la jungla laboral, ampliándolo a la jungla entre servidores y servidos, teniendo en cuenta que como resultado de nuestra rebelión contra Dios se han roto todos los esquemas relacionales. Primero, en nuestra relación vertical con el Señor se volvió y sigue siendo disfuncional por causa de la presencia del pecado, incluso entre nosotros como creyentes en nuestra relación con el Señor. Por causa de esta rebelión contra Dios estamos rotos con nosotros mismos y funcionamos disfuncionalmente, sin necesidad de terceras personas. Por causa del pecado se rompió la dinámica y la armonía con la naturaleza que nos rodea, creada por el Señor para nosotros, destruyéndola.
Y como decía y apuntaba al principio, se han roto las relaciones personales, y entre ellas estas de la vida laboral, ¿no? Y fijaos las palabras que leemos en la carta que os mencionaba de Efesios, capítulo 6, 5 al 9. Si en los casos anteriores, cuando el apóstol Pablo enseña las pautas para la relación de esposo y esposa, hijos y padres, nos sacan un poco de quicio, aquí vuelve a plantear unas cosas que son chocantes. Y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Así, en la sola lectura del texto hay un par de cuestiones matemáticas que saltan a la vista. Hay 6 referencias explícitas y concretas a Cristo o a Dios como sustento del argumento que va a presentar. Es decir, Pablo no es como otras veces que puede decir: esto digo yo, que ya sabemos que es inspirado también por el Señor, sino que aquí el apóstol Pablo, viendo que el tema tiene la trascendencia que tiene y hunde sus raíces en cuestiones muy dolorosas, por 6 ocasiones y por 6 veces y de forma explícita presenta como argumento de lo que está diciendo algo referente a Dios y a Cristo. Es decir, conecta el texto con lo que al principio o a mediados del capítulo 5 plantea. El versículo 21 veíamos hace ya tiempo que dice: someteos al Señor con temor y temblor. Y esto viene como resultado de lo que ha mencionado unos versículos antes, en el versículo 18, que este someternos al Señor con temor y temblor es el fruto de ir siendo llenos del Espíritu. Así que la concatenación de acontecimientos es este. Vamos siendo llenos del Espíritu a través de la intimidad y la comunión con Él. Cuando vamos siendo llenos del Espíritu, vamos creciendo en el sometimiento unos a otros en el temor del Señor. Y eso, si es auténtico y es real, se tiene que manifestar, entre otras cosas, en nuestras relaciones de sumisión o autoridad, en las relaciones de servicio. Antes comentaba Emilio que en Juan 13 se nos plantea el ejemplo paradigmático del propio Señor Jesucristo, quien se sometió a sus propios discípulos al lavarle los pies en el relato de este Evangelio. Es decir, dispuesto a ser el servidor, a ser el más pequeño, al ser el que da, al darse. Pero no es solo esto, sino que Él se somete de forma o en la expresión más elevada y suprema cuando se da a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz por amor y a cambio de nada. Ese es el paradigma, el ejemplo supremo de sumisión, de entrega y de servicio. Y hermano, es la referencia para nuestra relación como servidores o servidos, como trabajadores empleados, como amos y esclavos. Es decir, que todo este mensaje, todo este principio está enmarcado y sustentado dentro de un contexto cristocéntrico. A veces nos desenchufamos cuando, es de asuntos laborales, no tiene nada que ver con la espiritualidad. No, quizás preocupado por esto mismo, por este prejuicio, el apóstol Pablo presenta esto con absoluta determinación. Todo esto que os digo está en un contexto cristocéntrico. No se trata de una mera relación laboral. No lo podemos desvincular de la espiritualidad. O sea, estamos tocando suelo santo cuando estamos hablando del ámbito del servicio y del trabajo. Y nada más espiritual en nuestra vida que la vida laboral en sus diferentes manifestaciones. Tendemos a compartimentarnos, ¿no? Pero no es esto la idea aquí. Y hay 6 versículos, como digo, que tienen estas referencias explícitas, y otro detalle matemático es que hay 4 versículos para los siervos y 1 para los amos. Es interesante, quizá este descuadre matemático
pueda provenir o poner de manifiesto que en la membresía de la iglesia en Éfeso probablemente fuese mayoritariamente de siervos. Y entonces, por eso quizás más contenido acerca de ello. Es importante notar que aquí en el versículo primero y la primera palabra, siervos, la Reina Valera que traduce siervos cuando esta es una traducción edulcorada, ¿vale? La palabra aquí no es siervo, hermano, la palabra aquí, como apuntaba también Emilio, es esclavo, es dulos. No se refiere al siervo que era pagado, no se refiere al siervo doméstico. Se está refiriendo al esclavo cuyo estilo de vida en ocasiones implicaba sufrir privaciones e incluso atrocidades. A esto es a lo que le está hablando. Y tenemos que tener esta visión para entender bien el texto. Fijaos una cita contextual para ver el valor de estas personas en el tiempo de entonces, nada menos que de Aristóteles, quien daría forma a la línea de pensamiento de la filosofía romana. Dice, fijaos, un esclavo es una herramienta viva. No te confundas. Un esclavo es una herramienta viva, de la misma manera que una herramienta es un esclavo inanimado. ¿Pillas? Ese es el valor del esclavo. Otro autor de la época decía, el esclavo no es mejor que una bestia por el hecho de que hable. El esclavo este al que el apóstol Pablo está escribiendo, dice, no es menor que una bestia, aunque pueda hablar. El pobre habla, pero es igual que un mulo o un asno. Pues en este marco contextual es el que el apóstol Pablo tiene en su mente para escribir estas palabras, y quizás porque esto retroalimentaba conflictos en la iglesia, porque con la proclamación del Evangelio viene la expresión que en Cristo ya no hay ni esclavo ni libre. ¿Veis? Una persona que es una herramienta que habla, ahora dentro de la comunidad eclesial se encuentra que no hay o no tiene diferencia para con sus amos. Imagínate esto aquí, o en cualquier comunidad cristiana. Es probable que muchas miradas negativas de los esclavos se vertieran sobre sus amos en la comunidad cristiana. Tomando esto como referencia extrema, ¿cuáles serían los perfiles de siervos hoy para nosotros? Pues aquellos que estamos en posición de servicio o subalternos al respecto de otros. Maestros que educan a los hijos, enfermeras que cuidan a los enfermos, vendedores que sirven a sus compradores, estudiantes que tienen que rendir cuenta a sus profesores, mecánicos que reparan y dan servicio a una persona que tiene el coche averiado, ama de casa que sirve en el hogar, el ministerio dentro de la iglesia, cualquiera que sea el que desarrolle. Antes se mencionaba la reunión después para el ministerio de limpieza. A esto nos referimos. Todas estas funciones se desarrollan desde esta posición de servidumbre. Y quizás hubiese menos empleadores o menos amos en la iglesia allí en Filipo, y por eso se haga menor mención a cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es el llamado expreso aquí a los siervos, a los trabajadores, estudiantes, subordinados, empleadas de hogar, servidores en ministerios eclesiales? A mí me llama la atención que no hay un llamado expreso y explícito a la obediencia. Aunque dice, siervo, obedeced a vuestros amos, sino que eso ya se da por hecho. ¿Necesita un esclavo de la época un llamado a la obediencia? Formaba parte de su esencia, formaba parte de su razón de ser. Para los esclavos sobraba una motivación, arenga o mandamiento para obedecer. Ellos sabían que tenían que obedecer. Les iba la vida en ello en muchos casos. Lo que plantea aquí el apóstol Pablo es un nuevo paradigma, nuevos elementos en el servicio del esclavo cristiano. Ya sabéis cuál es vuestra función como esclavo.
pero como esclavos cristianos tenéis que ser diferentes. Ya sabemos que tenéis que obedecer y obedecéis, pero como esclavos cristianos no solo basta con la estética de la obediencia, sino con la motivación, la esencia, los porqués y el cómo de la obediencia. Esto es brutal. Si me estás diciendo a mí que soy un esclavo, un maldito esclavo, dentro del entorno del Imperio Romano, que además de desarrollar esta dinámica de obediencia, tengo que añadir más cosas, como veremos ahí. Tengo que añadir una actitud correcta, no basta con la obediencia, una actitud correcta, una acción adecuada y descansar en el Señor en cuanto a la retribución, que son los 3 pasos que vemos ahí. Lo primero que plantea es la actitud, previo al servicio. ¿Qué hay en el corazón del siervo? Dice, versículo 5, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. La obediencia viene en serie, o viene de serie, pero la característica esta es algo que hay que implementar como esclavos cristianos, como siervos que somos, en los diferentes niveles de ejercicio del servicio en el que nos encontremos cada uno, ¿no? Temor y temblor. Sinónimos a estas palabras podían entenderse mejor también para nuestro contexto: respeto y reconocimiento. No vale con obedecer, hay que obedecer con respeto y con reconocimiento a la persona que tienes por delante. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, la expresión temor y temblor aparece reiteradamente en las Escrituras. Y por ejemplo, cuando Pablo mismo la utiliza escribiendo a los Corintios y hablando de Tito, dice, y su cariño, el de Tito, cuando les escribe, su cariño para con vosotros es más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Es decir, los hermanos en Corinto recibieron a Tito con temor y temblor. ¿Esto qué significa? ¿Que estaban aterrados ante la visita de Tito? No, no significa esto. No, esta expresión indica que lo recibieron con profundo respeto, reconocimiento, que le dieron su lugar y le honraron, ¿vale? Es el mismo uso que el apóstol Pablo hace escribiendo en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, cuando dice, y estuve con vosotros, o entre vosotros, con debilidad y mucho temor y temblor. Que el apóstol Pablo lo podemos imaginar allí visitando a los hermanos en Corinto, profundamente aterrado y atemorizado. No, estaba delante de ellos con temor y temblor en el sentido de reconocimiento, respeto, honra a los hermanos, sobre todo teniendo en cuenta que su temor y temblor era ese respeto que tenía por desempeñar fielmente su ministerio delante de los hermanos en Corinto. Su temor y temblor estaba en la asunción de la responsabilidad de predicar un sano evangelio. Y esta expresión suele ser utilizada también para ilustrar la actitud del creyente para con Dios. Encontramos en las Escrituras reiteradamente en su relación con el Señor, suponiendo que hemos de estar delante de su presencia en un temor reverente, en un respeto y reconocimiento profundo de la gloria de su persona. No tiene que ver con miedo en el sentido literal y etimológico de la palabra, sino con un vivo celo en cumplir con los deberes y responsabilidades en el desempeño del servicio, ¿vale? Así que está haciendo un llamado gigantesco, porque aquí tenemos un pobre, indigno y miserable esclavo realizando un trabajo despreciable dentro del imperio y se convierte, o el apóstol Pablo le pide ahora que realice este trabajo indigno con el mismo espíritu con el que el apóstol Pablo predica el evangelio, con temor y con temblor. Y le está diciendo, hermano esclavo, no es suficiente que obedezcas. Has de obedecer con estas características de temor, de respeto, de reconocimiento y de celo en el ejercicio de tus funciones como esclavo. No sé cómo sentirían estas palabras.
Pablo no está postulando aquí a que el creyente tenga que vivir una condición de trabajo, de servidumbre humillante, como si no hubiera nada mejor posible ni algo mejor a lo que aspirar. De hecho, cuando escribe a estos hermanos también de Corinto, le dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Hay un equilibrio sano ahí, ¿verdad? Lo que Pablo está planteando es que como actitud cristiana en nuestros entornos laborales o de servicio de cualquier tipo que sea, el creyente debe respetar y estar en sujeción a sus superiores, consciente de que nuestro comportamiento en el entorno laboral y de servicio puede comprometer el buen nombre del Señor. Y esto es muy importante. Dice el texto entonces, sabemos que vais a obedecer porque en ello os va la vida, pero tenéis que tener esta actitud en vuestra obediencia, con temor y con temblor, con respeto, con reconocimiento, con celo. Y ahora sigue diciendo, con sencillez de vuestros corazones. Es una expresión un poco extraña, ¿verdad? ¿Cómo sirvo yo? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo desarrollo mi ministerio? Con sencillez en el corazón o de corazón. Dicen que sería sinónimo aquí la idea con integridad de corazón, y esta integridad es lo opuesto de tener, es un término de la oftalmología, doble visión. O sea, no seáis miopes. Es la idea gráfica. Mirar una sola cosa. Como no difuminarse haciendo cosas al mismo tiempo. Es decir, cumplir la tarea con atención, con esfuerzo, con integridad y con diligencia. O sea, no solo obedezcas con temor y temblor y con respeto, sino cumple tu trabajo con atención, con esfuerzo íntegro, con diligencia, sin perder el tiempo, sin andar haciendo tonterías. Es decir, entregarse plenamente y totalmente al trabajo y al amo, les está diciendo a los esclavos. No vale con que obedezcas. No vale con que obedezcas. Como esclavo cristiano, tienes que obedecer con atención, esfuerzo y con diligencia. No usando el tiempo para ahorrar otros recursos que no son por los que te tiene tu amo contratado. Ni siquiera para evangelizar. No le robes el tiempo a tu amo para compartir el evangelio con tu... Puede sonar un poco raro, pero no puedes robar el tiempo de tu empleador ni siquiera para dar testimonio a tus compañeros. Es una propuesta para vuestra reflexión, ¿vale? Es decir, no albergar doble sentimiento, dobles lealtades, sino un comportamiento íntegro, de una manera sincera, de una manera honrada, cumpliendo nuestras tareas y nuestras funciones con atención, con esfuerzo, con diligencia, concentrado, poniendo toda la atención en el desempeño. Esto es todo lo contrario a la práctica habitual de hacer lo menos posible y cobrar lo máximo posible. Si te mueves en el entorno laboral habitualmente entre no creyentes, pues la cuestión es esa. Cuanto menos haga mejor y cuanto más cobre mejor. No es la filosofía para el esclavo cristiano. Hay que cambiar las tornas, les está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque acaba diciendo el texto, hermanos, como a Cristo. ¿Harías algo diferente ante un amo que ante Cristo? Pues entonces estamos mal. O sea, hemos de servir de la misma manera, dice el versículo 5, al final, con sencillez de corazón, etcétera, como a Cristo. Es decir, Pablo elevó la posición de esclavitud de los creyentes a los que escribía a un nivel altísimo. ¿Os parece que no sois nadie? Sois poco más que una herramienta parlante. Pero tenéis que desarrollar vuestro trabajo, vuestro ministerio, vuestro servicio al más alto nivel. De tal manera que quienes eran esclavos deberían ofrecer su esclavitud a su verdadero Señor como servicio a Él, en última instancia. Así que en el servicio, en cualquiera que desarrollamos, no estamos cumpliendo solamente un deber para con el hombre, sino también para con el Señor. A la hora del trabajo, en casa, en la iglesia, en la empresa,
en los estudios, donde sea que el Señor nos haya puesto. Sea lo que hagamos, debemos hacerlo, según el texto, como para el Señor. Esto desde el punto de vista de la actitud antes de empezar. Yo tengo que ir con esta actitud previa a la hora de servir a los demás. En cuanto a la hora de ejecutar ya acciones específicas de servicio, dice el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no sirviendo al ojo, sin estar sirviendo tanto en cuanto estoy siendo vigilado, sin servir en tanto en cuanto tengo a alguien que me está supervisando y metiendo presión, de tal manera que la calidad del trabajo, el desempeño o el servicio no tiene que tener nada que ver con el hecho de ser vistos, porque se trata, como hemos visto, de un servicio para el Señor. No importa que tu trabajo, ahora hay mucho teletrabajo, ¿verdad? Y en el teletrabajo estás en tu casa. Dependiendo de la empresa que sea, te puede tener controlado hasta el último minuto. El teletrabajo no es la libertad. Pero en muchos casos sí lo es. Entonces no hay una vigilancia expresa del amo. Hay que obrar con honestidad. No se trata de rendir porque te están supervisando necesariamente, sino que independientemente de esta posición, tú des el todo con honestidad. Hay un hermano en la iglesia que hace un tiempo estuvo trabajando en otra ciudad, en una empresa de autobuses, y nos compartía que le cambiaban continuamente de turnos, por la mañana, por la tarde, por la noche, una línea, otra línea, y siempre rotando, lo tenían loco. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban controlando el rendimiento de sus turnos en diferentes días de la semana y a diferentes horas. Y cuando rellenaron un cuadrante de su rendimiento global, lo utilizaron de comparativo para el rendimiento de los compañeros. ¿Sabe por qué? Porque allí donde lo pusieran, en la hora que lo pusieran, en la línea que lo pusieran, su línea daba dinero. Daba exponencialmente mucho más dinero que cualquier otro compañero en su misma línea y en sus mismas horas. ¿Qué pasaba? Era una zona de mucho turismo, y cuando sus compañeros veían que entraba un guiri, cobraba y no le daba ticket, y iba el dinero al bolsillo. Y él obraba honestamente como esclavo cristiano y no se quedaba un duro. Y sus líneas siempre eran más rentables que las de los compañeros. Y eso le causó grandes enemistades con sus compañeros. Y le hicieron bastante bullying. Pero siguió comportándose honestamente. ¿Por qué? Porque no servía al ojo. Le daba igual que lo estuvieran vigilando. O no lo estuvieran vigilando. Delante del Señor actuó no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino, dice el texto al final del versículo 6, de corazón haciendo la voluntad de Dios, de corazón. Me gusta, dice Martin Lloyd-Jones que sirviendo de corazón sería una mejor traducción, sirviendo con todo el alma. La expresión con todo el alma creo que es más gráfica y nos llega mejor, ¿verdad? Un error común es que la gente cumple sus funciones de servicio por obligación, con resignación, de mala gana, vaya tela. Aquí la idea es que el siervo, el esclavo cristiano, debe desarrollar su trabajo con el alma, con ganas, con compromiso. El llamado de Pablo es a desarrollar el trabajo desde lo más profundo del ser, con motivación, que el trabajo fluya y surja de la profundidad del alma, no desde la amargura, la desazón y la resignación. Y esto va a suponer un cambio radical en el enfoque del trabajo y del servicio en general, incluso del servicio cristiano, en el que algunas veces trabajamos por resignación. No hay nadie que lo haga, la otra vez me ha tocado a mí. ¿Me entendéis? Aquí el llamado es con el alma,
con el alma, para todos los ámbitos de trabajo en los que podamos desarrollar. Y por si no queda claro, el versículo 7 dice, con el alma, sirviendo además de buena voluntad, con agrado. Se retroalimentan estas dos expresiones, ¿no? Con agrado, no a la fuerza. Literalmente, este de buena voluntad es con entusiasmo, con energía, con vitalidad, con alegría. Todo lo contrario a la forma en que muchas veces desarrollamos nuestros trabajos seculares o eclesiales, ¿no? Que vamos desde la desgana. ¿Y por qué vuelve a incidir en lo mismo en esta línea de reflexión? Dice, hermano, como al Señor, tan sencillo como eso, como al Señor. ¿Cómo puede recibir el Señor un servicio de nuestra parte desde la desgana, la amargura, la resignación, la tristeza y la queja? Pues de la misma manera que no debemos desarrollar un servicio al Señor desde estas dinámicas, el llamamiento es a no realizarlo tampoco en la calle, con nuestros empleadores. Así que Pablo nos coloca al creyente, al esclavo, en una posición muy incómoda, porque nos coloca bajo la jefatura especial de Cristo mismo, como jefe supremo, como autoridad última. Un puritano inglés del siglo XVII, William Batt, decía, la convicción del obrero cristiano, del obrero en todos los niveles, es que cada una de sus piezas de trabajo que produce debe ser lo suficientemente buena como para mostrarla a Dios. Interesante. Que todo lo que tú hagas en tu servicio, dentro y fuera de estas puertas, sea de tal calidad como para ser presentada delante de Dios. Mira qué hecho, mira qué buen trabajo. Excelencia. Repito la frase. La convicción del obrero cristiano es que cada una de las piezas de trabajo que produce debe ser lo suficientemente buena como para mostrarla a Dios. Por eso yo me dedico a la cristalería del automóvil, como sabéis algunos, y algunas veces cuando quito un cristal y voy a sustituirlo, veo que el que ha estado por delante mía, una de las cosas que se hace es quitar el resto de pegamento con unas cuchillas, ¿no? Si no está bien afilada, está más afilada de la cuenta. Si se te escapa, pegas arañazos al marco. Cuando pegas arañazos al marco, lo que procede en un trabajo de excelencia es retocarlo con imprimación antioxidante. Yo me he encontrado muchas situaciones en las que cuando quito el cristal me encuentro que no hay chapa, porque el que vino antes le pegó una cuchillada, no lo imprimó. ¿Por qué? Porque no se ve. Después pones el cristal encima, no sabes qué hay debajo. Y como no se ve, no lo han imprimado, de agua y agua y agua, se ha abierto un agujero y ya no hay chapa donde echar pegamento, porque ha desaparecido con la corrosión. Porque no se ve. ¿Qué pide? Y yo algunas veces con las prisas soy tentado, bueno, este arañacito es chico. No se ve ni me va a ver nadie. Y así gano tiempo, porque ahora tengo que limpiar, coger la pintura, darle un poquito de pintura, voy a perder un cuarto de hora en la velocidad de la vorágine del día. Y muchas veces mi pensamiento es, no estoy sirviendo al cliente, que no me va a ver ni lo va a ver. Estoy sirviendo con este trabajo también al Señor. Debo de ser excelente en la medida de lo posible en mi trabajo, ¿no? Estas son las implicaciones prácticas del esclavo cristiano, ¿no? En última instancia, dice versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tiene que ver con la retribución, con los estipendios. El bien que hiciere, eso recibirá del Señor. Es decir, la confianza final del esclavo o del servidor que descansa en la justicia de Dios y no en las recompensas de amos terrenales de una manera única. Saber que la única recompensa de valor a nuestro trabajo, a nuestro servicio, sea en la iglesia o sea fuera de aquí, corresponde o viene de la mano de Dios. Y es posible que nos encontremos con profesores que no nos valoran, con compañeros que no nos valoran,
con jefes que no nos valoran, etcétera, etcétera. Y esto a veces genera amargura en nuestro desempeño laboral o de servicio, porque no nos sentimos valorados por el que está por encima, incluso machacados. Pero la invitación aquí del apóstol Pablo a aquellos que estaban en la cruda realidad de la esclavitud en el contexto del Imperio Romano es que tienen que tener las miras de la retribución mayor y suficiente del Señor. Las remuneraciones pendientes de pago, sea de reconocimiento, incluso dinerarias podríamos decir, serán compensadas por la justicia del Señor. Y tenemos que creer en paz y confianza que eso será así. Nada hay que no sea presenciado por Dios en los cielos y nada hay que quede pendiente de pago en las cuentas del reino. Así que sí, quizás no te den las gracias en la tierra, quizás coseche críticas y malos entendidos, pero podemos confiar que hay una retribución segura por el servicio fiel de parte del Señor. Y termina el texto con el último versículo, que es el último y en el que se habla de los amos. Y decíamos al principio que las matemáticas son un poco raras porque solo deja para los amos, para jefes, educadores, maestros, autoridades, etcétera, aquellos que son servidos de alguna manera o tienen autoridad sobre nosotros, el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Lo mismo que acabo de decir. O sea que no es que ha quitado contenido para los amos, sino que el mismo contenido de los versículos anteriores ahora los pone en el baúl o en la mochila de los amos. Haced vosotros lo mismo. Es decir, la categoría social, laboral, no impide que Dios demande las mismas actitudes a esclavos y a amos, a empleados y a empleadores. Todos estamos dentro del mismo barco. Pero ¿qué está haciendo el Señor aquí? Está rompiendo los principios sociolaborales de la época totalmente. Los está destrozando porque les está diciendo, vosotros tenéis que hacer lo mismo que los esclavos. Esas herramientas hablantes o parlantes. Los mismos principios de conducta han de regir para ambos. Los amos deben relacionarse con sus esclavos en el espíritu y con las actitudes que Pablo ha descrito anteriormente. Y eso está rompiendo absolutamente los esquemas de los que están recibiendo. ¿Cómo es posible que un amo hacia su siervo se refiera a ellos o trabaje con ellos o tenga una relación con ellos desde el temor y el temblor? Es decir, con respeto y reconocimiento al que está por debajo. Con integridad de corazón, con buena voluntad. Y otra vez, la coletilla permanente en este texto, como al Señor. El esclavo ha de servir a su amo como al Señor. El amo ha de dignificar a su esclavo como al Señor, con espíritu cristiano. En su posición de autoridad como amo, está también al servicio del Señor. Así que todo lo de aplicación anterior es para los esclavos es ahora para los amos. Pero el apóstol Pablo añade una puntilla adicional, una cuestión que es propia de los amos. ¿Qué le dice? Deja las amenazas. Deja las amenazas. La Cueva, comentando el texto, dice: el terrible látigo estaba constantemente en las manos de los amos y capataces, por lo que cesar las amenazas, o aún mejor, suspendiendo las amenazas, es un aviso eminentemente práctico. O sea, el apóstol Pablo, cuando está pensando todo esto, por si no les queda claro, le dice a los amos que estaban allí en Éfeso: deja las amenazas, deja el látigo. Es decir, que desde la ética empresarial cristiana y la posición de autoridad que esto supone, hemos de descartar cualquier tipo de coacción. Y decimos, yo no coacciono a nadie. Yo no uso látigo. Yo no amenazo. Hermano, a veces es posible amenazar sin palabras. A veces es posible amenazar
al hermano, al compañero de trabajo, casi al jefe, al esposo, a la esposa, en cualquier relación de autoridad en la que estemos un pelín por arriba, una miradita así es una amenaza. Es una amenaza subliminal, pero son las peores, porque además te hace creer que eres tú mismo el que te la estás imponiendo. No puedes culpar al otro porque no te ha dicho nada. Deja las amenazas, a veces el comportamiento brusco. Alguien decía, amenazar es una tentación para los que ostentan autoridad. Yo puedo amenazaros desde aquí, desde la tribuna del púlpito, subliminalmente, haciendo un uso ilegítimo del púlpito, provocaros a la culpa, haceros sentir culpable, de alguna manera poniendo sobre vosotros carga que ni yo mismo llevo. Así que, como amos, como creyentes que estamos en autoridad sobre otros, no podemos actuar como los inconversos, como los no creyentes, porque hemos de dar cuentas a aquel que es nuestro amo. Así que en todas nuestras interrelaciones tenemos que cuidar mucho este aspecto de las amenazas y las coacciones hacia los demás, aunque sean muy sutiles. El argumento definitivo que presenta el apóstol Pablo es que hay un mismo Señor de ambos ante el que rendir cuentas. Dice el versículo, el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Parece una tontería, pero él está diciendo, amos, tenéis el mismo Señor. Tenéis diferentes funciones aquí, diferentes niveles de autoridad, pero tenéis el mismo Señor. El amo tenía que responder igualmente al Señor como lo habría de hacer el esclavo. Y además, sigue diciendo el texto, que además de un mismo Señor ante el que hemos de dar cuenta, está hablando que es un Señor que no hace distinción. Dice, para Él no hay acepción de personas. Olvidaos, hermanos de Éfeso, olvidaos de estas trifulcas que hay entre vosotros, entre amos y esclavos. La posición y reconocimiento terrenales no tienen importancia delante de Dios. No sería difícil imaginar el ambiente allí en la iglesia en Éfeso, cuando a lo mejor dentro del consejo de ancianos había algunos esclavos. Y dentro de la membresía de la iglesia, algunos amos. Amos que tenían autoridad laboral sobre los ancianos de la iglesia. Ancianos que ahora tenían autoridad espiritual sobre sus amos en la comunidad eclesial. Imaginaos cómo se puede vivir esa relación dentro de la iglesia. Es nuestra gran responsabilidad como pueblo vivir esta distopía casi, ¿no? Y nuestra responsabilidad es muy grande, porque por muy buenos predicadores que haya, ninguno puede ir a tu lugar de trabajo, a tu ejercicio de servicio. El creyente, ejerciendo allí donde el Señor le ha puesto como jefe, como empleado, como subordinado, como autoridad, está directamente en contacto con la gente. Y de esta manera nos convertimos en testimonios del Evangelio. ¿Cómo? Por la forma de conducirnos como subordinados o como jefes. Tu forma de comportarte en el trabajo es una oportunidad misionera excepcional. Una oportunidad que va a marcar la diferencia. Tú y yo, en el sitio donde el Señor nos ha puesto, somos comisionados para dar testimonio de la eficacia del Evangelio, para poner en práctica estas realidades. Como empleados y subordinados, Cristo debe inspirar nuestro fiel desempeño en el trabajo y la responsabilidad. Y como amos o jefes o empleadores, Cristo debe inspirar también un trato respetuoso y justo hacia nuestros subordinados. La condición indispensable, volviendo a lo que veíamos al principio. Una mala noticia. Es imposible. En tu función o rol de empleado o empleador, de jefe o de subordinado, es imposible implementar esto
en base a los recursos de nuestra propia naturaleza caída. El cerdo vuelve al fango, lo lava y vuelve al fango, lo lava y vuelve al fango. Y nosotros tenemos la misma tendencia. La cuestión es empezar la casa por el cimiento que veíamos al principio. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, nutriéndonos continuamente en la presencia y de la presencia del Señor. Porque ya sabéis sus palabras, separados de mí nada podéis hacer. No puedes ser el amo que quiero que seas. No puedes ser el siervo que quiero que seas. El Señor lo sabe porque conoce nuestra propia naturaleza y nos dice estas palabras: separados de mí, nada podéis hacer. Pero podemos edificar sobre una realidad o la realidad de una relación enriquecedora, suficiente delante de la presencia de Dios, que enamorados cada vez más de su persona, de su gracia, de su gloria, impactados por su amor, eso nos derrita y nos haga y nos capacite para ser capaces de ser los amos y los esclavos que el Señor quiere que sean. Separados de Él nada podemos hacer. Es la mala noticia. La buena, en Él sí podemos, por su Espíritu trabajando en nosotros. En la medida que el fruto del Espíritu fluya, por la comunión con Él, seremos capacitados para cumplir nuestra misión especial, allí donde el Señor nos ha puesto. Que así sea entre nosotros y por su gracia.